Dios le bendiga muchos hermanos. Muchísimas gracias por estar todos aquí conectados. La verdad es que es una bendición que estemos hoy domingo preparados para adorar el nombre del Señor, ya con esta alabanza que hemos escuchado. Y por aquí su hermano Alberto. Muchísimas gracias por recibirnos y por escucharnos, que lo único que queremos es llevar palabra de Dios. Pero bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo que está sucediendo, que sucedió, vamos a decir, hablar en pasado, que sucedió en Santo Domingo, en la República Dominicana completa. Todos los dominicanos en el exterior, aquí en el local, estaban totalmente orgullosos, alegres y contentos y contentas, claro, porque hubo una dominicana que en Tokio nos regaló una preciosa medalla de plata, con un gran desempeño, con un gran esfuerzo. No podemos negar que todos estuvimos contentos por esa, nuestra querida Marilady Paulino, fue la que nos entregó esa medalla. Ella corrió, tuvimos muchas expectativas en ella, todo el país estuvo poniendo sus ojos en esa carrera y allí nos regaló esa gran medalla, que la verdad que fue contra grandes contrincantes. Hablamos de que las personas que ella la ganó son personas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de países súper desarrollados, que la parte más emocionante de este premio fue de quién viene, de una joven que viene de San Cristóbal, de República Dominicana, a un país subdesarrollado, y viene a ganarle en esta gran pista, en este gran evento, a grandes países. Y la verdad es que eso es precioso, que podamos levantar nuestra bandera, que estos jóvenes puedan levantar nuestra bandera en el mundo, poniendo el nombre de la República Dominicana en alto. Este país que es un privilegio para nosotros porque contamos con una Biblia en nuestra bandera. Pero lo más hermoso fue que ella haya ganado, eso es muy bonito, pero lo más hermoso es lo que ella hizo luego de la carrera. Ella tomó su bandera, pero en otra mano tomó su Biblia, la palabra de Dios. Y ustedes todos vieron cómo ella tenía en sus zapatillas escrito un mensaje de que Dios era su fortaleza. Me parece que eso es de las cosas más preciosas, porque ella sabía para quién estaba corriendo, por quién estaba corriendo, para quién estaba ganando y por quién le permitía ganar. Qué maravilloso. Pero la verdad es que comienzo con esta introducción porque vamos a hablar, a tocar sobre este tema. Vamos a orar para leer la palabra de Dios y tocar sobre este tema un poquito de teología, olimpiadas e historia. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has bendecido eternamente. Tú nos has dado el privilegio de estar aquí vivos hoy en este día hermoso y nos has dado el privilegio, Señor, de servirte de todo corazón. Padre, te pedimos en este día de que me utilices para llevar tu palabra. Que las personas que están allí en sus hogares, detrás de esas pantallas, puedan recibir tu palabra y que sea de edificación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, si me acompañan, podemos leer la palabra de Dios y me acompañan, por favor, allí donde ustedes están. Pueden buscar, vamos a ver, pueden buscar Primera de Corintios 9:24, si lo tienen, vamos a leerlo juntos. Primera de Corintios 9:24, y dice así esta carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como los que golpean al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí viene esta carta, esta parte, este versículo escrito por Pablo para la iglesia de Corintios. Qué interesante, ¿verdad que sí? Bueno, pues tengo para decirles, me dan un segundito, por favor. Estoy aquí
multitasking. Tengo para decirle, hermanos, que los Juegos Olímpicos que estamos celebrando hoy en día, precisamente en estos meses, comenzaron hace unas semanas atrás, hace 15 días más o menos, casi exactamente, son unos juegos que se vienen celebrando desde hace mucho tiempo. Estos son los Juegos Olímpicos modernos, pero vienen desde mucho tiempo atrás. Si hablamos un poquito de historia, tenemos que ir a Grecia. Grecia fue ese imperio que le llaman la cuna del conocimiento, de la civilización moderna, ¿verdad? Donde se nacieron todos el conocimiento, toda la filosofía y la ciencia que podemos tener hoy en día. Allí estaba Grecia desde hace muchos años practicando los juegos, unos juegos que le llamaban juegos panhelénicos. Pan eran todos y helénicos era de Grecia. Estos juegos eran solo para las personas que pertenecían a Grecia. Era muy interesante. Solamente eran para las colonias de Grecia, personas que hablaban el idioma, y también tenían que ser personas muy ricas porque tenían que costearse el transporte. Recuerden que para aquella época transportarse era más costoso, más difícil, no había sistemas de transporte tan eficientes como lo hay hoy en día. Y también ellos tenían que pagarse su estadía a donde iban. Estas Olimpiadas se hacían cada 4 años y eran varios juegos. Habían unos que lo hacían en diferentes ciudades. El hecho era que la principal y la más importante era en la que se hacía en la ciudad de Olimpia. Por eso hoy en día se conoce como las Olimpiadas. Entonces eran cada 4 años. Durante los siguientes años se iban haciendo juegos en diferentes sitios. Entre una de ellas era en la ciudad de Corinto, y se llamaban los Juegos Ísmicos porque se hacían en el Istmo de Corintio, y cada uno de esos juegos se hacían en honor a uno de los reyes, en algunos de los dioses de los griegos. Por ejemplo, el que se hacía en el Istmo de Corintio se hacía en honor se me pasó el nombre, se me olvidó el nombre, era el dios de los mares, que para ellos se me acaba de olvidar, pero cada uno de los dioses, cada uno de los juegos era en honor a esos dioses. Recuerden que eran politeístas, los griegos eran politeístas, adoraban a muchos dioses, a muchas deidades, y cada uno de esos juegos adoraban a esos dioses. Parte del propósito de estos juegos panhelénicos que hacían los griegos eran para unir y juntar las diferentes colonias griegas en un solo lugar para buscar lo que es la paz, que muchas de esas colonias estaban en guerra, querían buscar la paz, la unidad y la diversión entre esos juegos. Hoy en día también el propósito de estos juegos buscan lo mismo, básicamente, juntar no solamente personas griegas de una sola raza o una sola nación, sino todo el mundo. Ahora mismo todo el mundo tiene acceso a los Juegos Olímpicos. Son juegos que se celebran cada 4 años y solamente van los mejores de cada una de sus disciplinas. Los mejores de cada una de sus disciplinas van allá y se juntan. Y uno de los propósitos y de la intención, muy bien intencionado, es unir al mundo, separarlos de las guerras, unirlos, romper con la desigualdad, la unión y todo eso. Son buenos principios, son todos esos muy buenos principios. Pero vamos a ver lo que pasaba aquí en este versículo que Pablo escribe, y le está escribiendo a esta iglesia de Corintio. Pablo era un hombre, esto es magnífico, hermano, porque Pablo era un hombre que, si ustedes ven más para arriba, en ese versículo que estuvimos leyendo, él viene hablando de que si él se tiene que hacer débil, para los débiles se hace débil. Si se tiene que hacer gentil, para los gentiles gentiles, para los judíos judíos. Él hablaba el idioma de quien los escuchaba, del remitente, del que escuchaba, del que estaba recibiendo, del receptor, perdón. Él hablaba, él descifraba los códigos de la Biblia, el mensaje que él quería llevar, él lo descifraba conforme al público que lo estuviera escuchando. Esto es magnífico. Si nos ponemos a pensar de que Pablo no escribiera una carta a los dominicanos, ya nosotros sabemos qué temas él utilizaría para llevarnos el Evangelio. Comenzaría hablándonos sobre el merengue, sobre la
sobre la pelota, el béisbol, sobre la arroz, habichuela y la carne. Estuviera ahí hablando, como ustedes aman el arroz, la habichuela y carne, amen a Cristo. Así era Pablo. Pablo, dependiendo a quién él se dirigía, él utilizaba las palabras. Y entonces a Corintios, que ya conocían los corintios, las personas que vivían allí en Corintio, conocían estos juegos ístmicos. Y él viene y le escribe como si fuera una parábola, refiriéndose al Evangelio, pero con relación a los juegos. Por eso es que la prédica de hoy yo la he titulado La carrera de la fe. Porque hay mucha similitud en lo que es una carrera, este deporte olímpico con nuestra vida de fe. Y comienza Pablo diciendo así en el primer versículo, dice en el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando dice él que todos corren, en la vida cristiana todos vamos corriendo en una fe. Pero lamentablemente vemos muchas personas como desertan en el camino. Muchas personas que vienen a la iglesia, vienen a nuestra vida y así mismo se van. La vida cristiana es como una carrera, es como, imagínense un maratón. Son 40 kilómetros, la persona sale y la meta es llegar al final de la carrera. Así mismo es la vida cristiana. Nosotros tenemos que caminar día a día, hasta llegar al final. Y dice Pablo que debemos que correr esa carrera como si fuésemos a ganar. Para nosotros ganar esa carrera, cada uno, por ejemplo, Marilady que puso los pies en esa pista, habían varios factores que ella tenía que tener para que le llegaron esa victoria. Hablando físicamente, uno de ellos es el enfoque. Ella, en el momento que se pone sus pies allí en su carril, porque le toca un carril en esta modalidad de 400 metros planos, ella pone sus pies en su carril, ella tiene que mantener desde un principio el enfoque. El enfoque. Asimismo, los cristianos tenemos que mantenernos enfocados en lo que es la palabra de Dios y en lo que es nuestra gracia y la verdad. Mantenernos enfocados. Marilady corrió durante esos 42 segundos en su carril. Estuvo concentrada en lo que era su carrera. Si ella pierde la concentración, trata de mirar un poquito al lado, un poquito esto. ¿Saben lo que puede pasar, hermano? Uno de los errores más difíciles que le puede pasar a uno de estos corredores es perder el momentum de la salida. La salida es su marca, listo, y tiran un tiro, ¡pam! Si ella pierde unos segundos en esa salida, si Marilady hubiese perdido unos segundos en esa salida, eso le puede costar ese segundo lugar. Porque es tan importante mantener la concentración, así mismo como nosotros tenemos que mantenernos concentrados en la vida cristiana. Tenemos que dejarnos de escuchar muchas corrientes, mucha filosofía, como le decía Pablo. Si viene un ángel y baja y le predica otra cosa que no sea esto que le hemos predicado, esos son anatemas. Hermano, concentrémonos en lo que es la palabra de verdad que nos han enseñado en la iglesia. Por medio de la escuela bíblica, por medio del estudio que hemos realizado con el pastor, por medio del discipulado, tenemos que concentrarnos, que enfocarnos en esas verdades que son las verdades. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, no nos cambiemos de carril. Vamos a correr nuestro carril durante toda esta carrera, que vamos a llegar a la meta. Eso es maravilloso. Yo siempre recuerdo la historia de un corredor, tal vez muchos de ustedes lo conocieron, se llamaba Usain Bolt. Él era jamaiquino, se llegó a considerar como el hombre más rápido de la tierra. Él corría 100 y 200 metros, esa era su modalidad, su especialidad, plano. Este hombre duraba 4 años entrenando, hermanos, para una carrera de algunos 10 o 12 segundos. Y todo en la carrera se centraba en la salida. Hubo una ocasión en una olimpiada que él duró esos 4 años entrenando para llevarse esa medalla de oro. Y por una falsa salida fue descalificado. No estaba concentrado. Se necesita concentración. Dice aquí, correrla como si fuera para ganar. Necesitas estar concentrado en que vas a ganar esa carrera. Y luego dice el siguiente versículo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Interesante. Oyen lo que dice aquí, que cuando ellos corren la carrera, ellos la corren ellos se abstienen, dice el versículo.
¿Saben de qué se trata esto? Esto se trata de algo interesante, y es que los corredores de los atletas, vamos a llamarlo en general, porque cuando le mencionaba que todas las Olimpiadas comenzaron en Grecia, comenzaron no con todas las disciplinas que se practican hoy en día, porque durante los años se han ido agregando cada día más disciplinas. Para aquella época, las Olimpiadas antiguas, existían lo que era la carrera de estadio, carrera a pie, la lucha. Hoy en día todavía se utiliza esa lucha que le llaman la lucha grecorromana, que era cuerpo a cuerpo de hombre. También se usaba la esgrima y habían otras disciplinas. Aquí vemos que dice él que Pablo está hablando de que cuando ellos corren, dice, todo aquel que lucha, perdón, aquí está hablando de lucha, todo aquel que lucha, hablando de la lucha de cuerpo a cuerpo, se abstiene. Qué interesante esto. Los atletas de alto rendimiento necesitan vivir una vida absteniéndose de muchos de los, vamos a llamarlo así, de los deleites de la vida. Sí, porque estas personas tienen que llevar una vida literalmente diferente, hermanos. Ejemplo, un atleta de alto rendimiento no puede estar ingiriendo alcohol. Parte de su dieta se le prohíbe el exceso consumo de alcohol, y hasta si lo puede eliminar por completo es lo mejor, porque aunque no lo crean, el alcohol es alto en calorías, es muy alto, tiene alto contenido calórico, y los atletas normalmente tratan de evitar las calorías malas porque necesitan mantener su peso, y ellos tienen que dejarse de eso. Eso es muy difícil para cuando hablamos de atletas jóvenes en este mundo que buscan la alegría por medio del alcohol. Bueno, pues los atletas tienen que abstenerse al alcohol, tienen que abstenerse a la comida chatarra. Difícil, por ejemplo, para mí. Imagínense, yo tendría que abstenerme, si yo fuera atleta, tendría que abstenerme de la comida chatarra. Eso es muy difícil y todos lo sabemos. Muchos que nos gusta comernos un picapollo, nos gusta comernos una hamburguesa. Pues bueno, los atletas de alto rendimiento tienen que llevar también una dieta balanceada y muy estricta. De hecho, hay medicina deportiva, que también hay alimentación deportiva, que eso se estudia. Porque los atletas necesitan un tipo de alimentación. No pueden andar comiendo todos esos deleites que verdaderamente deleitan nuestro paladar, pero son basura. También tienen no pueden llevar mala vida. Cuando me refiero a mala vida es que deben acostarse temprano. Parte esencial del entrenamiento, hay una frase que se dice que en este mundo del deporte, de que también como se entrena, también se descansa. Es tan importante el descanso como el entrenamiento. Imagínense, un atleta de alto rendimiento que vaya a una olimpiada no puede darse el lujo de una mala noche, de salir con los amigos. Los amigos, no, vamos a juntar, vamos a ir al cine, vamos a hacer esto. Ay, lamentablemente tengo que acostarme temprano porque mañana tengo que entrenar temprano. Parte de lo que se tienen que abstener los atletas. Pues así mismo es la vida cristiana. El cristiano tiene que alejarse de todas las cosas que le hacen daño. Tienes que abstenerte de aquellas cosas que te deleitan. ¿Deleitan qué? La carne. Nuestra carne, cuando hablamos de carne, hablamos de esos deseos carnales que Pablo habla luego en otra epístola, que dice que son manifiestos son las obras de la carne, que son la mentira, la envidia y todas esas cosas. Esos son los deseos de la carne que nosotros tenemos que alejarnos, si fuese como en esta carrera de la fe. Qué interesante, porque esos deseos nos motivan, nos mueven a que nosotros los alimentemos. ¿Qué cosa? Lo que es el chisme, ¿cómo no pica a nosotros la lengua cuando queremos hablar o comentar de otra persona? ¿Cómo nos gusta a nosotros ese momento, ese espacio que se crea cuando comienzan a criticar a una persona y tú te quieres ver motivado a aportar a esa crítica, ese chisme, esa murmuración de una persona? Ahí es que tenemos que nosotros como cristianos, atletas de esta carrera de fe, abstenernos de eso. Asimismo de la envidia, asimismo del enojo, asimismo del adulterio, cualquier cosa que dañe, que nosotros sabemos que está allí en la palabra, que dañe nuestra carrera de la fe, tenemos que abstenernos a eso, separarnos de eso. Y continúa Pablo mencionando otras de las cosas. Vamos a ver cómo él dice aquí.
Dice el versículo 25, todo que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. En aquella época no había primero, segundo y tercer lugar, como hoy en día, oro, plata y bronce. Hoy en día se premian los 3 primeros lugares. Para la época, en estos juegos ístmicos, se premiaba solamente el primer lugar y se le premiaba no con un metal, sino se le ponía una corona como de hoja de olivo. Ese era el ganador. Por aquí dice, fíjense, como una corona corruptible, porque al fin y al cabo se dañaba esa corona. Todo lo que está aquí en la tierra se ve expuesto a ser dañado. Dice Pablo, pero nosotros vamos por una incorruptible. Esa es nuestra esperanza. Imagínense, hermanos, su vida, que es una carrera. Cuando usted pone sus pies en esa pista, sus marcas, está enfocado, está concentrado, se abstiene de cada una de esas cosas que le hace daño en su vida. Porque cuando usted vaya a correr y llegue a la meta, nuestra recompensa será incorruptible. Y yo tengo aquí algo maravilloso. En vez de una medalla de oro, nos van a dar calles de oro y mal de cristal. Porque el ganar de esa, cuando crucemos... Perdonando, hermanos, que tuvimos una pequeña falla técnica. Y como le decía, nuestra recompensa va a ser en el reino de los cielos. ¿Verdad? Aquí tenemos medallas de oro que se pueden corromper, que se pueden dañar, se pueden perder, robar. Mas, sin embargo, nuestro gran premio está en el cielo. Y luego sigue el versículo 26 y 27 que dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí Pablo sigue trayendo ese símil de que cuando él corre, no corre como el que va a la deriva, no corre como un loco, como decimos en el buen dominicano. Todos los deportes conllevan una disciplina, hermanos, muy estricta. De hecho, todos los deportes conllevan unas reglas. Los atletas que practican esa actividad necesitan saberla y conocerla. Y eso es parte importantísimo en el desempeño del deporte. Asimismo con la vida cristiana. Nosotros tenemos estatutos, nosotros tenemos doctrina, lineamientos que siempre al llegar a la iglesia son impartidos y son de los que nosotros debemos andar en ellos. Son esas cosas que nos han enseñado nuestros pastores y nuestros líderes, que nosotros debemos andar continuamente en ellas, no andando a la deriva como un loco, como dice Pablo, peleando como dando golpe al aire, sino dice él, más bien, conociendo como dice la Biblia, lo que dice de ese viejo hombre y de la carne, mejor la sujeto y me golpeo. No está hablando de flagelarse, autoflagelarse, se está hablando de que se contiene él en su carne para poder correr su carrera de manera que no sea eliminado. Porque dice, si se fijan en esa última parte, dice, no sea que habiendo sido yo heraldo significa mensajero, otra versión dice, no sea que habiendo sido yo, dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea eliminado. Oigan eso, o sea, el gran propósito es llegar a la meta, es terminar, es ganar la carrera de la vida, echar mano a la vida eterna. Y yo tengo que conocer bien lo que estoy haciendo, dónde voy y cómo corro la carrera para que después no sea yo eliminado. Tenemos, hermanos, esta gran vida que tenemos que caminar, que tenemos que correrla, caminarla, correrla, llegar a la meta sabiendo, enfocados, concentrados en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos alcanzar, que sabiendo que tendremos allá en el cielo la vida eterna, que es nuestro mejor regalo. Y tú, hermanos, ¿cómo estás corriendo tu vida? ¿Estás tú echando, concentrado, esa carrera para ganarla, la carrera de la vida eterna? No te separes del camino. Vamos a quedarnos aquí donde estamos. Vamos a seguir en esta fe, corriendo esta gran carrera de la fe. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la palabra que tú nos has dado. Permite que quede grabada en nuestros corazones. Cuídanos, Señor, protégenos.
y que esta carrera, Señor, en ti la podamos ganar, Señor, para tener ese premio que es incorruptible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Tengan precioso día, resto del día, que puedan seguir compartiendo con su familia y nos vemos en un siguiente encuentro. Dios les bendiga. Muchas gracias.